catedrático en astronomía, doctor en física moderna, profesor de universidad, investigador. Tiene publicados más de 200 papers relacionados sobre todo con la cosmología y también un gran divulgador. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar con una eminencia científica. Vamos a ver qué nos cuenta Diego Herranz. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 17 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con Diego Herranz. Diego ha sido la persona elegida para gestionar el proyecto de la Agencia Espacial Europea llamado Arrakis, cuya misión es descubrir si existe la materia oscura. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar muy brevemente, porque tiene muy poco tiempo, pero muy intensamente, de varios temas, como por ejemplo, ¿qué opina de los hackers? ¿Qué opina de las publicaciones y el sistema de publicaciones científico? También nos va a hablar de varios proyectos interesantes y nos va a explicar cómo funciona el fondo de microondas. Hoy en The Hacker Style tenemos un ratito corto, pero muy bueno y de muy buena calidad, con Diego Herranz. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, pues aquí estamos con Diego Herranz. Lo primero que te preguntaré es, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Yo estoy perfectamente y además encantado de que hayas venido, porque sé que es una persona que está bastante ocupada. Has estado hace poco en un congreso, digamos que tienes muchas cosas, entonces te doy las gracias. Lo primero, estoy muy contento porque vengas, y lo segundo, te doy las gracias por estar aquí. A ti por darme la oportunidad. Voy a ir directamente, vamos a ser un poco rápidos, como hemos dicho, un poco por el tiempo. Claro, tú eres una de esas personas, digamos, cuyo currículum vitae, pues bueno, es gigantesco. Entonces, eres catedrático, eres doctor, profesor, divulgador, investigador, muchas cosas. Pero te voy a ir a una pregunta que suelo hacer al principio, que es mucho más genérica, y es, ¿qué significa para ti ser científico? Yo creo que no voy a decir nada original, pero para mí ser científico es ser una persona curiosa. Si tienes curiosidad por lo que te rodea, ya sea la química, ya sea las matemáticas, ya sea la literatura, ya sea la informática, eres científico. Un científico es una persona que tiene interés por lo que le rodea y curiosidad, y ya está. Hombre, por supuesto, luego si vas a la definición un poco más académica o un poco más estricta, no te vale ser curioso sin más, tienes que tener una serie de criterios de crítica y de pensamiento un poco racional, pero en el fondo lo fundamental, la cualidad es la curiosidad. Qué bueno, qué bueno. Y las ganas de explorar, entiendo, ¿no? Claro. Claro, De cacharrear, de juguetear, de tocarlo todo, ya sea con las manos o con los oídos o con el cerebro. y en concreto, ser cosmólogo, ¿qué es para ti ser un cosmólogo? Esa sí que es más difícil, ¿verdad? Porque es la típica pregunta que siempre me ha hecho mi familia, me la hacía mi abuela, y yo nunca sabía muy bien qué responder, porque en el fondo, claro, la cosmología es la ciencia que estudia el origen del universo, sin más. ¿Vale? Y entonces yo tendría que decir eso, ¿no? Estoy interesado en conocer cómo empezó y cómo funciona el universo. Claro, eso lo abarca todo. Claro, claro. Si buscas el origen, es que buscas algo más. Claro, ahí está. También suena un poco pretencioso decir eso. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo, es ser una persona curiosa acerca de todo, de todo. Y aquí te diría un poco, también para nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre un cosmólogo, un astrofísico y un físico teórico? O sea, cuando miráis al universo, ¿qué es lo que os une? Claro, la diferencia es muy sutil y además normalmente es puramente semántica. O sea, en el fondo, por ejemplo, si
vamos a lo que se estudia en las universidades, la titulación es física, todo el mundo sale con un grado en física. Luego ya te vas especializando en distintas cosas, ¿no? Entonces, todos, cosmólogos, astrofísicos y físicos, tenemos una cosa en común y es que sabemos de física. O se supone que sabemos de física. Tradicionalmente, además esto es una cosa que es muy española, distinguimos entre astrónomos y astrofísicos. En Estados Unidos, por ejemplo, no lo hacen, a todo el mundo se le llama astrónomo. Pues normalmente los astrónomos, aquellos que miden la posición de las estrellas, dónde está cada cosa, y es un poco como más descriptivo. Y la astrofísica ya es, vale, cómo funcionan esas estrellas, ¿no? Cómo emiten la energía, cómo brillan, etcétera. Pero ya digo que esta distinción es muy española. Esta fuera no existe, a todo el mundo se le llama astrónomo por igual. Y luego la cosmología, por así decirlo, no se fija en detalles individuales, en cómo es esta estrella, cómo es este planeta o cómo es esta galaxia, sino que lo estudia todo junto al mismo tiempo. Entonces, podríamos decir de alguna forma que, por hacer una analogía con lo que ocurre en el mundo de lo de la biología, todo el mundo es biólogo, hay gente que estudia células independientes, estos serían los citólogos, y luego hay gente que estudia el organismo completo, ¿no? Pues eso sería un poco la analogía, pero bueno, es semántica al fin y al cabo. En el fondo somos la misma cosa. Se entiende, sí. De ahí supongo que viene el término cosmovisión, ¿no? Que es una visión un poco más generalista y en este caso el astrofísico lo que hace es fijarse pues cómo funciona un planeta o tal. Se entiende perfectamente. Y este canal es un canal que está dedicado un poco a la cultura de los hackers. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué opinión tienes de la figura de un hacker? ¿Qué te viene lo primero a la mente cuando alguien te habla de un hacker o cuando te encuentras a un hacker? Hombre, a mí lo primero que me viene a la mente es Anonymous, ¿vale? Entonces, siempre lo tengo asociado como algo relacionado con la libertad y con la iniciativa individual de hacer pues cosas, ¿no? Entonces, para mí un hacker es una especie de científico del mundo de Internet. O sea, la persona que cacharrea y que investiga y que por sí mismo derriba fronteras o abre puertas. Claro, ya no me voy a meter en otro tipo de disquisiciones porque ya podría ser un poco en cosas más controvertidas, pero en ese sentido he de decir también que yo tengo una relación muy superficial con el mundo hacker y probablemente en ese sentido no sea la persona más adecuada para ese canal, pero bueno. Bueno, quiero decirte, la curiosidad nos une. Digamos, cuando definimos a un hacker desde nuestro punto de vista, la curiosidad es vital, digamos, en esto, o sea, la parte de científico. Y luego hay muchos más hackers, digamos, de los que parece también. O sea, quiero decir, es una figura que como ha sido tan manida también por las televisiones, un poco la pregunta también lo hacemos independientemente de si eres o no de la comunidad o de este mundillo, para ver qué te han metido, digamos, en la cabeza al respecto de nuestra... Porque en los años 90, cuando yo empecé, éramos directamente criminales o piratas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora hay otra versión, ¿no? Tú has puesto la que es un poco más activista y tal, que es otra que ha encajado mucho en la realidad, digamos, un poco con los Anonymous, por ejemplo. Pero hay diferentes casas, hay diferentes escuelas, es lo que dices, si te metes ya en algo... Claro, así. Hay no sé si está relacionado con el mundo hacker, pero hay una cosa que a mí me es cercana o que la que estoy muy interesada. Yo no sé si conoces la iniciativa Sci-Hub. Sí, claro, Sci-Hub, por supuesto. Sí. Aquí, entre nosotros, yo, por ejemplo, la apoyo a muerte. O sea, yo creo Total, la muerte, y nosotros también, ¿sabes? Hay una cuestión... Z-Library, etcétera. Hay una serie de iniciativas. Sci-Hub, además, es una chica, además, que la han perseguido un poco. Y es algo que los hackers... Porque nosotros los hackers tenemos, digamos, como nuestro manual, nuestra ética, ¿no? La ética hacker descrita. Y una de ellas, y este ejemplo que has puesto es perfecto para explicarlo, es que toda la información que explique cómo funciona el mundo debe ser libre. Todo el mundo tiene que poder acceso independientemente de su economía y tal. Entonces, Sci-Hub es uno de nuestros proyectos de la comunidad hacker, digamos, más estandarte, porque cumple a rajatabla con esa idea. Y después hablaremos un poco de cómo funciona este sistema de publicaciones y tal, y la crítica que supone algo así, y por qué lo persiguen. Pero vamos a seguir un poco más, vamos a indagar un poco más en Diego. ¿Y tú recuerdas cuando empezaste con Internet? ¿O recuerdas tu primer ordenador? Sí, hombre, mis primeros ordenadores, es que soy bastante mayor, mis primeros ordenadores no tenían Internet. Yo recuerdo los ordenadores con la cinta, estos juegos que tardaban en cargar 40 minutos, magnética, y no estaban conectados a Internet en absoluto. Yo estudié prácticamente toda la carrera
ya tenía acceso a Internet, pero no tenía yo un ordenador personal, tenía que bajar a la biblioteca de la facultad, Qué el bueno. acceso era muy limitado. Y empecé a tener un acceso directo a Internet cuando empecé a hacer la tesis doctoral, estoy hablando del año 97. Ujú. Que sí, que efectivamente ya había mucho acceso, pero yo particularmente, personalmente, lo tuve tarde, tuve un acceso tardío. Yo tenía 24, 25 años y empecé pues aquí, en el trabajo, prácticamente a través de la universidad, y empecé a utilizarlo pues para buscar bibliografía y para comunicarme con mis colegas. Luego ya a partir de ahí pues vino todo el descubrimiento ya personal, pero tardé bastante tiempo. Sí, fue un poco tarde. Y cuando llegó a casa, ¿te acuerdas? Porque además encaja un poco la fecha, ¿eh? Fue en el 2002-2004 que en España, si estabas en el territorio de España, Sí, llegaron las tarifas planas. sí. ¿Recuerdas cuando te llegó a casa? Cuando dijiste... Pues mira, yo en el año 2002 me fui a trabajar a Italia. Ujú. Y allí yo me conseguí una tarifa plana en Italia. Yo había terminado el doctorado, ya estaba con mi primer contrato Ujú. y decidí que me iba a gastar los dineros en tener eso porque era muy importante tenerlo en casa. Aparte que como no tenía muchos amigos allí al principio, pues Ujú. necesitaba estar en contacto con mi gente. Y Ujú. entonces mi primera tarifa plana realmente fue en el año 2002, 2003 Ujú. y sí, en ese sentido. Y yo recuerdo que aún así cuando volví a España y me quedaba en casa de mis padres, tenía que seguir sin tarifa plana, pues robándoles, digamos, la conexión telefónica Claro. para mis cosas. Sí, Y, sí, más o menos sí en esa época, y, efectivamente. y, Que coincidió con, y sí. alguna anécdota, voy rápido un poco por lo que decías, y alguna anécdota sobre hacking tuya que te haya pasado, que hayas escuchado, sea buena, sea mala, algo, ¿sabes? No tengo ninguna anécdota personal así de hacking, más allá de lo de Sci-Hub que hablábamos antes y sobre lo que Ujú. podremos volver a hablar luego después. Sí. Yo aquí sí que es verdad que, por ejemplo, tengo dos caras. Tengo una cara profesional, por así decirlo, que tengo que cuidar mucho lo que digo cuando estoy en Ujú. el aula, Ujú. y luego la cara personal. Entonces, lo que yo les digo a mis alumnos en el aula con respecto a Sci-Hub o al mundo hacking no coincide con lo que les digo Con lo que luego realmente piensas. tomando un Ujú. café, ¿sabes? Entonces, bueno, hasta ahí puedo leer. Sí, 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 se entiende perfectamente. ¿Y algún tipo de hacking, digamos, así relacionado con la cosmología o la tecnología? Es que aquí hay un momento que yo me he imaginado, que a mí me ha pasado con otras cosas, pero imagino el momento wow, ¿te acuerdas la señal Sí, wow? sí. ¿Has tenido algún momento haciendo, digamos, tu ciencia o Ujú. explicando algo o descubriendo algo que hayas sentido esa sensación tan bonita no sé? Em, no exactamente. O sea, realmente hay que desmitificar un poquito el trabajo científico. Ujú. Hoy en día, muy rara vez sales corriendo por la calle diciendo Eureka en Eureka. pelotas, Ujú. como Arquímedes. Sí. El trabajo es un trabajo muy bien de hormiguita. Ujú. Trabajamos en colaboraciones muy grandes. Todos los descubrimientos suelen ser pequeñas contribuciones, pequeños pasitos sobre cosas ya hechas. Ujú. Muy rara vez hay momentos de estos wow. Y Ujú. cuando los hay, yo los he vivido siempre como espectador. Quiero decir, yo no he participado nunca Ujú. en ninguno de esos grandes descubrimientos, como por ejemplo cuando mis colegas de física de partículas encontraron el bosón de El de Higgs. Higgs. Es un momento wow, pero yo lo he visto como observador. Yo desde dentro de o sea, nunca he tenido esa suerte de estar Ujú. en un gran descubrimiento. Todas las cosas que he hecho son pequeñitas. Aún así, eso Ujú. no quiere decir que no haya, yo me maravillo. Yo también, yo me alegro mogollón. Yo cuando aterriza, yo qué sé, la Soyuz o lo que sea, que se ponen todos Exacto, locos, yo también, digo, mira, qué claro. guapo. O sea, lo han conseguido. Claro, pero a mí no me ha tocado nunca eso. Por ejemplo, yo he estado trabajando, gran parte de mi carrera profesional ha sido en una misión de la Agencia Espacial Europea, Ujú. que ha tenido muchísimos éxitos, se llamaba Planck, Ah. y, y por un lado ha sido muy exitosa, Ujú. pero por otro lado ha sido un pelín tardía. Ujú. Me explico. Sí. Hubo dos misiones casi coetáneas, una americana, más pequeñita, Ujú. y una europea, que era esta Planck, más grande. La americana era más pequeñita, más modesta, pero empezó a dar resultados 4 años antes que nosotros. Ujú. Total, que cuando llegamos nosotros, lo que hicimos fue refinar lo que ellos habían descubierto. Ujú. Pero Ujú. los grandes descubrimientos se lo llevaron Bueno, ellos. antes, por eso se llama carrera espacial, ¿eh? No se Claro, olvide nuestra audiencia, porque es una carrera geopolítica en el sí, espacio.
Sí, sí. Luego hablamos un poco también de, porque esto tiene mucha relación, yo creo, un poco con la ciencia general, con las Mm. publicaciones y tal. Vamos a seguir un poco indagándote, conociéndote y después nos metemos ahí en esa parte que me encantaría hablar contigo de muchas cosas. Una de las cuestiones también que estamos haciendo es que tú puedes marcar donde tú quieras, es si ha habido algún punto de inflexión en tu vida que tú quieras resaltar. Mm. Algo que sea, pues la carrera o el día que conocí a una persona o la pandemia, Mm. un deceso, un nacimiento, lo que tú quieras. Bien, yo iba, en el fondo, yo cuando era pequeñín, yo iba para psicólogo. A mí lo que me apetecía era estudiar Ser psicología. psicólogo. Sí, por algún motivo. Bueno, miento. Muy de pequeño, muy de joven, lo que yo quería, como casi todos los niños frikis, era dinosaurios. Yo Ah, quería ser ser, dinosaurio. sí, no ser dinosaurio, estudiar dinosaurios y cosas así. Sí, Luego me moló el rollo de la psicología también por un mito. Me sí. leí la serie de Fundación de Asimov, Oh, leí lo de la psicohistoria y a mí me claro. molaba la psicohistoria, pero como no existía, pues yo digo, pues la psico solamente, porque la Sí, historia me aburría. qué bueno. Y el momento de inflexión, los dos elementos por los cuales cambió el rumbo de mi vida y estoy donde estoy, Ujú, fueron más o menos al mismo tiempo. Fue una serie de televisión que todos conocéis, ujú. Cosmos, la de Carl Cosmos. Sagan, y Maravilloso. luego un profesor que tuve en el instituto que es el mejor profesor que he tenido en mi vida, con diferencia. Qué Un bueno. profesor de física. Normalmente la física se explica fatal en la educación secundaria y no es culpa de los profesores, sino que suele ser un poco algo más sistémico, digamos. Ujú, estoy de acuerdo. Pero este profesor fue una cosa increíble, increíble, Ujú. una figura. Entonces, sí, estoy donde estoy por una persona que me marcó y fue este profesor. Qué bueno. Y luego la serie. Entonces, a partir de ahí ya, pues sí que. Y a partir del momento en el que decidí meterme en esto, la verdad que he tenido una suerte bastante grande y mucha continuidad, ¿no? He ido Ujú, ujú. en una dirección muy concreta y no he tenido grandes bandazos desde entonces. Por supuesto que ha habido hitos en mi vida, pues yo qué sé, cuando me casé o cuando tal, pero bueno, son cosas que son más. Lineales, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, sí, se entiende perfectamente. Y un poco, ya que has hablado de esta influencia de este Mm. profesor, yo también tuve uno que me influyó, más que no le seguí un poco los pasos, era un profesor de geología Mm. que era buenísimo, el tío estaba loquísimo, yo qué sé, pues tenía las tizas debajo de la mesa y decía, wow, un yacimiento de tizas, vamos a ver si encuentro alguna interesante. Este tipo de personajes Mm. muy pintorescos que juntaban el humor con Sí, la ciencia, que nos llevaba a lugares a verlo. Le tengo especial sí. cariño y también me marcó porque al final es una cosa que también le comento a la gente cuando digamos, tiene que ser profesor o tiene que divulgar algo. Y es que si tan importantes los datos que vamos a dar, como Mm. las emociones que vamos a transmitir, si queremos que estos datos realmente se retengan, se queden Mm. ahí. Entonces, me hace especial ilusión que hayas mencionado que al final encuentras por ahí a esos personajes Claro. que Bueno, modifican la vida de un niño y generan un catedrático, generan un doctor. O sea, claro, muchísimas gracias, claro. digamos, a todos esos héroes sin capa que hay por ahí. Por supuesto, por supuesto. Es que además es una cosa que queda cada vez más claro y es uno de los problemas que decía antes, un poco sistémicos de la educación. Ujú, Y es que hasta hace muy poco tiempo, yo creo que esto está cambiando, afortunadamente, la educación en este país se basaba únicamente en conocimientos. Y está claro que no puedes transmitir educación, no puedes transmitir conocimientos si no hay una parte emocional. claro, Si no hay una mnemotécnica, o parte sea, ¿con qué emociones te voy a contar, aparte de cómo se cuenta, ya no te digo letras, con qué emociones te cuento los reinados de Felipe II, Carlos III, no sé qué, las claro, guerras, todo eso, o sea, eso quiero es. decir, mnemotécnica, memoria, y luego falta emoción. Por eso encontrar un personaje de estos, aunque Sí. a veces lo pasan mal porque son muy crueles los chavales, si Mm. tú le sabes ver, sabes realmente que, bueno, que es un hacker metido dentro de. Porque yo Sí. me he encontrado a este personaje, pero a otros cientos que estaban ya retirados, o sea, que estaban Sí, sí. amargados y tal. Y con Este temas. profe en concreto era una figura, sí que era un hacker en algún sentido, Ujú, iba contracorriente, era totalmente contracorriente. No era particularmente divertido, no era una persona que tuviese un sentido del humor brillante, ujú. pero tenía un carácter muy marcado. Era un profesor ateo comunista dando clase en un colegio de curas. Buah, a tope. Imagínate, Sí, sí, ¿vale? sí. Y los curas no podían prescindir de él porque era el mejor profesor que tenían. Entonces, Claro, ahí claro, sí. están.
Ahí está, encima en sí mismo es una paradoja. Me Sí, sí. encanta, me encanta. Y aquí, ya que has hablado un poco de la influencia de esta persona, te comentaría o te preguntaría si hay algún libro o libros, o en realidad cualquier obra de arte cultural, aunque ya has dicho Ujú. fundación, que te haya influido o que digas, me gustaría nombrar esto. Bien. Pues aparte de la ciencia ficción en general, las obras buenas de ciencia ficción como Fundación o como Dune, Ujú. que son en ensayo, Me encantan. he mencionado antes a Carl Sagan, tiene una serie de libros, bueno, está Contact, que es novela, pero luego Maravilloso. tiene un ensayo que es maravilloso, maravilloso, que se llama El mundo y sus demonios, Ujú. en el cual hace ya casi 50 años, porque yo creo que esto lo escribió en los 80, identificado claramente la situación que estamos viviendo ahora con el tema de los antivacunas, Negacionismos. los negacionismos, etcétera, y el papel que tenía iluminador un poco el pensamiento científico entendido precisamente en el aspecto positivo, no de dogmatismo, sino Ujú. de te voy a dar las herramientas para que entiendas el mundo que te rodea y Ujú. tomes tus decisiones con buena información. Sí, tiene Carl Sagan una, que la recomiendo a la gente que no la haya visto, una intervención en el Congreso donde le invitan a explicar qué es el cambio climático, Mm. que es una obra maestra, digamos, de cómo explicárselo a gente, políticos, congresistas y al mundo realmente de una manera muy sencilla, sin entrar en cosas muy difíciles, pero que se ve enseguida el albedo, explica Sí, un poco cómo funcionan los ciclos de la Tierra y tal. Sí, para mí Carl Sagan, digamos, es bueno, o sea, digamos, un referente. Yo mm, no soy, digamos, una persona científica de la astronomía, pero todo mi amor a ese mm, universo viene un poco de esas claro. obras. Voy a decir yo también, ahora estoy viendo, bueno, he recomendado, por si quieres apuntarte, una serie que Mm, se llama Silo, eh, sí. que está Mm, muy bien, es mm, una, es una serie además, que por cierto me he enterado íntegramente creada por mujeres. Es una ah, serie distópica donde la gente vive bajo tierra debido al cambio climático. Se la estoy recomendando un poco a la gente. Y luego también Love, Death and Robots. Voy a decir, sí, en sí, tu sí, sí. episodio voy a decir Love, Death and Robots porque Mm, me parece como una serie brutal. Y, sí. y te preguntaría un poco más, si quieres comentar alguna cosa más, alguna película o algo. Bueno, pues alguna película, pues muchas. Lo que pasa es que tengo mala memoria. Me acuerdo de Contact, por ejemplo, aunque me parece una película, el estilo es un poquitín frío. Ujú. Por supuesto, me gusta mucho Interstellar, que además tiene Qué una buena. base científica tremenda Ujú, y está súper, súper bien hecha. ujú. Y no sabría decir así Solaris, ¿te acuerdas de Solaris? Aquella rusa así, Solaris. Solaris. Además hay brutal. varios, ¿no? Bueno, me acuerdo de la de George Clooney, sé que están luego Bueno, te digo la vieja vieja. la vieja, vieja, la vieja, la vieja. Bueno, hay que decir, por cierto, como referente también literario, ahora que mencionas Solaris, claro, está basado en una novela de mismo nombre de Ujú, un autor polaco, de Stanislaw Lem, que es ujú. maravilloso, Maravillosa. Ujú, recomendabilísimo. ujú. La novela y todo lo que ha escrito Lem, que es brutal. Además tiene algunos relatos cortos de tipo humorístico, de ciencia ficción, que te descojonas. Qué bueno, qué Sí. bueno. Mm. Y aquí, pues avanzando un poco más, digamos que te preguntaría si tú recuerdas también, que te suena aunque sea de oídas o mediáticamente o porque lo hayas vivido, algún tipo de virus o ransomware o filtración o algo que tú hayas dicho, wow, esto, qué curioso. No tengo, mira, con eso ahí lo siento, no te puedo, Sí, que no pero recuerdo ninguno ¿sabes así. cuál puede ser? Yo creo que el hecho de que hayas dicho que Sci-Hub es porque Mm, sabes, te ha llegado de alguna manera que el proyecto ha sido perseguido o que han sí, intentado sí, 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 cerrarlo sí, por sí. derechos de, Mm, de copyright o lo que sea. Entonces, mm, bueno, de alguna manera, digamos que también podríamos traernos ese Sci-Hub mm. a esta cuestión, ¿no? Sí, es Ujú. un tema ¿Y, muy interesante. y tú qué piensas de los datos confidenciales? Cuando se filtran datos, cuando ves en las noticias un hacker o un grupo de hackers filtra los datos de las cuentas de Panamá, de los papeles perdón, las Mm, cuentas del PP o cosas así. sí. ¿Tú qué piensas de esto? Hombre, yo tengo aquí como todo, una opinión complicada, Ujú, compleja, no hay blancos y negros, pero si mm, tengo que resumir mi postura,
yo creo que hay una serie de cosas que son de interés público, Ujú, la ciencia, el conocimiento y las cosas que ocurren en el mundo político que nos afectan a todos, que deberíamos conocer todos. ujú, Entonces, estoy totalmente a favor de cosas tales como Sci-Hub ujú. o de las filtraciones de Wikileaks o de los papeles de Panamá. O sea, no hay derecho a que se nos oculte información de ese estilo. Ujú, Otras cosas diferentes, ya es más complicado, el tema de la propiedad intelectual, ujú, en el sentido de, oye, pues yo soy escritor o soy músico y tal, tengo que comer. ujú, Eso ahí ya tendría una postura diferente, ¿vale? ujú, Pero con ujú, respecto a cuestiones de bienestar humano, ujú. yo lo tengo clarísimo. La información tiene que fluir y si te la ocultan, te están dañando Ujú. como sociedad y A- como persona. Aquí me vienen dos cuestiones. Voy a empezar primero por la creo que sería más divertida, pero que también tiene su enjundia filosófica. Imagínate que ese conocimiento, por ejemplo, imagínate que va a caer un meteorito, ¿vale? Los profesionales como vosotros, todavía los amateurs no han llegado con sus máquinas, lo descubren y lo saben. ¿Tú consideras que hay que filtrar esa información y que el mundo sepa cuál es su destino? O tal vez desde ese punto de vista de, bueno, mejor no se lo cuentes. Claro. Yo creo que es una decisión. Yo puedo decidir, yo, por ejemplo, puedo pensar qué es lo Ujú, que prefiero como persona. Yo, por ejemplo, imagínate que mañana me encuentran un cáncer ujú, y es incurable. ujú, Probablemente yo preferiría que no me lo contaran y vivir ujú, mis últimos meses con cierta felicidad, ujú, probablemente. ujú, ¿Vale? Entonces, como receptor, como usuario, ujú, yo puedo tomar esa decisión. Ahora, la pregunta es, ¿yo tengo autoridad moral para decidir qué sabe o qué no sabe otra persona? ujú, Ahí no sé qué responderte. Claro, ujú, porque yo ahí, claro, me pongo yo ahora en la situación contraria, ¿no? Yo soy el médico y tengo ese pronóstico sobre ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que, pues probablemente decírtelo? ujú. Pero claro, a lo mejor tú no quieres escucharlo. Yo te digo mi opinión, yo soy proclive a saber siempre, tenga un cáncer y voy a morir, dímelo, viene un meteorito y tal. Yo creo que el saber es importante y luego cada cual Sí, 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 estoy de que acuerdo. asuma su devenir. Pero Sí, digamos sí, que sí. para mí o sea, si yo fuese de ese grupo de científicos que está ahí y tendríamos este mismo debate, debemos comentar esto. Imagínate que descubrimos vida extraterrestre más allá Mm, de la microbiótica o lo que sea, ¿no? Yo sería de los que dirían, esto lo tiene que saber el mundo. Tal vez claro, por eso no me dejan trabajar en muchos claro, lugares, claro, pero claro, claro. Claro. Ya, te puedo contar un poco, igual eso ya os lo contó Raúl, un poco cómo funciona el tema de la difusión del conocimiento en astronomía, en astrofísica. adelante, por supuesto. Porque es una cosa que yo creo que es un compromiso bastante interesante. Es un punto intermedio bastante bueno. Y yo creo que tenemos una comunidad en la que el conocimiento se distribuye de una forma muy ética. Ahora te lo cuento un poquitín mejor. Pero antes de contarte cómo funciona, también te cuento por qué creo que funciona así. Y es que somos una comunidad en la cual no hay grandes intereses comerciales. Quiero decir que no generamos grandes cantidades de dinero como puede ser la industria farmacéutica. Entonces, claro, como de lo nuestro, pues se genera dinero, pero de forma indirecta a través del desarrollo tecnológico, o sea, por el estilo. La forma que tenemos más o menos de trabajar es la siguiente. Un proyecto de astrofísica, sea el que sea, tarde o temprano, y suele ser temprano, normalmente suele ser un plazo de 2 años, toda la información, todos los datos y todo lo que se genera se hace público y gratuito. Salvo por el tema de las publicaciones, que ahí entran las editoriales y ahí entra el tema Sci-Hub. Pero, por ejemplo, la misión esta, la que hablé antes, la misión Planck. Esta misión espacial es una misión financiada por la Agencia Espacial Europea. Significa que está siendo pagada y cuesta bastantes millones Dinero público. por todos los contribuyentes de 15 países. Ujú, Y entonces, quien ha puesto pasta tiene que poder beneficiarse de alguna manera de esa pasta. Entonces, ujú, ¿cómo funciona? Se prepara el satélite, se lanza al espacio, se toman los datos y existe lo que se llama un pequeño periodo de propiedad de los datos. Para que los equipos que han trabajado en esos datos y las agencias que han puesto dinero, los contribuyentes que han puesto dinero, ujú, digamos que se apunten la autoría de los artículos o de los resultados ujú, los primeros, por así decirlo. ujú, Pero se acaba el periodo de propiedad y acabado el periodo de propiedad, y en el caso de Planck ya se acabaron, ujú, todos los datos, todo el software,
todas las cosas que se han generado quedan públicas Ujú, y lo puede utilizar cualquiera. ujú, Entonces, eso es una costumbre que se mantiene en astrofísica desde los años, vamos, desde 1920 y sigue siendo así. Y yo creo que está muy bien porque permite un balance entre voy a dar toda la información, pero también voy a permitir que la gente que ha invertido esfuerzo, tiempo y dinero reciba cierto crédito ujú. de las fases iniciales por medio de lo que ha hecho. Entonces, eso funciona muy bien y sobre todo, ya te digo, porque es que en astrofísica nadie se hace rico con Ujú, astrofísica. ujú, En farmacéutica, en genética, en cosas industriales, pues claro, funciona de manera muy diferente. Claro. Aquí, por ejemplo, no hacemos patentes prácticamente nunca. ujú, Entonces, al final acaba siendo todo libre y hay una serie de repositorios donde cualquiera puede acceder y obtener los datos. E incluso con las publicaciones, hay ujú, una cosa que nunca he terminado de entender muy bien, es una especie de vacío legal. ujú, Resulta que el artículo que yo publico en la revista fulanita del grupo Elsevier y que es de acceso restringido y que tienes que pagar ujú, por leerlo, antes de publicarlo, yo puedo poner una versión previa, que a lo ujú, mejor solamente se diferencia en una coma, ujú, en un repositorio gratuito. ujú. Yo normalmente las revistas las publicaciones de astrofísica no tengo que recurrir, si no me las paga mi biblioteca de la universidad, Ujú, las astrofísicas las puedo obtener gratuitamente. El ujú, problema es cuando tengo que obtener a lo mejor un Science, un Nature o alguna cosa por el ujú, estilo que mi biblioteca no lo puede pagar. ujú, claro. Pues ahí, Sci-Hub. Sí, luego comentamos un poco esto de Nature, que ha habido un poco de polémica, digamos, hace poco, pero ahora te explico un poco más. Vamos a Sí. seguir, terminamos este bloque. Es una pregunta un poco filosófica, tiene un poco que ver con lo que hemos hablado antes de este meteorito, de decírselo al mundo. Y la pregunta que te haría es un poco en esa dicotomía que plantea Morfeo en Matrix a Neo al respecto de la pastilla roja, digamos, el conocer la verdad, aceptar la verdad, a pesar de que ésta traiga consigo cierto sufrimiento o precariedad, o la pastilla azul, digamos, de vivir un poco en la complacencia de la ignorancia, este personaje comiendo carne, no cifra, etcétera. ¿Tú qué elegirías, la pastilla roja o la pastilla azul? Hombre, he empezado diciendo que soy científico y que el científico tiene como definición la curiosidad, la roja. La Es decir, roja, vale, quiero vale. saber, quiero saber, quiero saber. Aunque es verdad que no puedo ser, como ningún ser humano, no se puede ser consecuente al 100%. Ujú. Te he dicho hace 2 minutos también que a lo mejor en determinadas circunstancias de enfermedad terminal casi preferiría la bendita ignorancia. O sea que no puedo dar una respuesta sin incongruencias internas, ¿no? Pero en general, pastilla roja. Quiero Sí, saber. la hemos desengranado un poco aquí en anterior episodio con una persona que es también un filósofo y lo que hablábamos un poco es que siempre nos fijamos, si quieres un poco tocar este tema ya que te ha quedado ahí, hablamos un poco que siempre nos fijamos en la parte del conocimiento que nos dan las pastillas, pero se nos olvida un poco la parte del sufrimiento que Claro, nos da, porque claro, sufrimiento puede ser todo, o sea, puede ser todo, no es como en Matrix comer un ungüento, claro, digamos, asqueroso y en el otro lado tienes a quien toma la carne, es que el sufrimiento puede ser perder a nuestros seres queridos, puede ser dejarlos atrás, puede ser claro. quedarse solo en este universo, una Sí, sensación abrumadora de soledad cuando conoces algo, ¿no? sí, Entonces, claro, yo muchas veces le doy vueltas, es una dicotomía claro. que en realidad tiene cierta trampa y le doy muchas vueltas a si realmente cuando contestamos nos damos cuenta de lo que significa el Claro, sufrimiento del conocer. claro, efectivamente. Por eso yo creo que la respuesta no puede ser sí o no. Es Ujú, un poco contextual, depende de en qué momento nos encontremos y sobre qué hagamos la pregunta. Yo siempre pongo una anécdota que es tontísima y totalmente inocua. ujú, Yo cuando estaba estudiando la carrera, pues uno de mis mejores amigos estaba estudiando farmacia. ujú. Era un tío muy majo, pero era muy pesado. Era un plasta. Un Y turras. entonces estaba estudiando una asignatura sobre toxicología, no, sobre parásitos, algo por el estilo. Entonces Ujú. ibas de cena con él y te decía, ¿tú sabes que en la lechuga puede haber un parásito que no sé qué, que se te mete en el Sí, intestino y entonces te crece de tal forma? Yo le decía, Antonio, comiendo. ¿podrías hacer el favor de callarte y Sí, dejarme comerme mi hamburguesa? claro, sí, 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 sí. Claro, Claro, es muy buena analogía, muy buena analogía. Yo lo pensaba, ¿sabes? Dándole vueltas, y además es de hace poco este pensamiento, que en esa pastilla roja, digamos la del conocimiento, también le incluiría el conocimiento en función del sufrimiento, porque lo que hablábamos a nivel filosófico es que lo único real
es el sufrimiento en esta realidad que vivimos. Hablamos un poco de Castañeda, ¿no? Sí. De la idea de la perfección, los sentidos, los órganos, los sensores son los que nos cuentan lo que hay alrededor. Tú además, en tu trabajo se basa mucho en meterte en una máquina y que la máquina te diga lo que hay, más Sí, que esa observación pura, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, digamos que lo único real para nuestro ser es el sufrimiento, es la emoción. Entonces sí. yo pensaba, bueno, si el conocimiento va también sobre el sufrimiento, pues podremos lidiar mejor. O sea, era como mi bálsamo para elegir la roja, pero un poco lo que acabas de comentar, dependerá del momento también. Claro, Claro, dependerá del claro. momento. Y, hombre, sí que es verdad que yo creo que la experiencia definitoria, por así decirlo, del ser humano un poco es el sufrimiento, como tú dices. Pero también dentro de ese conocimiento hay mucho placer y hay mucha alegría, ¿eh? Ujú, Muchas veces entender cómo funcionan las cosas, tener esa claro, información te hace disfrutarlas más. Saber total. de música te hace disfrutar más de una composición, saber de... Yo, por ejemplo, una de las cosas que más he disfrutado cuando estaba estudiando, me Ujú, acuerdo de salir casi llorando ujú, de emoción y de alegría de clase el día que me explicaron por qué, o sea, con ecuaciones, por ujú. qué el cielo es de color azul. Qué bonito. Y eso fue un gran placer. Hay grandes placeres también, o sea, que no todo es sufrimiento, creo yo. Ujú, O sea, que la pastilla roja también tiene sus cosas buenas. ujú. Sí, yo lo del cielo y el color azul lo aprendí en un libro de divulgación, varios libros que tenía por casa cuando era chaval, que es El porqué de las cosas, se Sí. llamaba, Uh -huh. y explicaban por qué el cielo era azul. Uh Entonces, -huh. voy a preguntarte, ¿por qué el cielo es azul? La atmósfera refleja la luz del sol. El sol tiene todos los colores, ¿no? Digamos, la luz del sol es una luz amarillenta, blanquecina y Ujú, tiene todos los colores. El cielo, las moléculas de la atmósfera reflejan todos los colores, pero no reflejan por igual todos los colores. El más reflejado es el azul. Cuanto más azulado sea el color, mayor número de veces rebota la luz en el aire. Entonces, claro, la luz azul viene desde el sol, a ver si se ve mi dedo en la pantalla, ujú, sí. y va rebotando en distintas posiciones y al final te acaba llegando desde todas las direcciones. Ujú, Porque ha habido una gran cantidad que ha rebotado y te llega, aunque el sol lo tengas delante de ti, ujú. pues te puede venir un rayo que ha rebotado, ha salido hacia arriba y luego ha vuelto a rebotar hacia abajo. Y entonces tú ves toda esa luz azul porque ha rebotado muchas veces en la atmósfera. Buenísimo. La luz más amarilla rebota menos y la vemos más directa. Entonces, básicamente es eso, no sé si lo he explicado bien o no. El Buenísimo. día que me lo contaron y además bien fundamentado ahí con las ecuaciones de Sí. dispersión de Rayleigh, lo flipé. Y cuando yo te digo esa pequeña mota azul en el espacio, ¿a ti qué te viene a la mente? El famoso vídeo de Carl Sagan, precisamente con el texto, que cada vez que lo escucho, con su música de Vangelis y la Pelos voz, de punta, ¿eh? se me pone, bueno, ya a mí pelo poco, pero Sí. de verdad que también es una de las cosas que más me emociona el punto azul pálido. Se lo pongo casi todos los años a mis alumnos cuando me da tiempo a acabar el temario, que no suele ser porque me enrollo mucho, Ujú. pero cuando me da tiempo a acabar temario, la última clase siempre les pongo el punto azul pálido. A mí esa foto es un poco lo que comentabas. A mí esa foto me marcó. Me marcó. Yo tengo una foto por ahí, la tengo. Es de las pocas fotos que siempre tengo en algún sitio alrededor y me marcó porque a mí me gusta. Yo soy una persona de costa, digamos, me gusta el mar mucho. Muchas Sí. veces cuando estoy fuera, lo primero que hago antes incluso de ver a mi familia y a mi gente es ir a ver el mar. Y Uh-huh. para mí esa relación y esa fotografía es un poco eso, el ver la naturaleza y la humildad y lo pequeño que somos Sí, visto desde fuera y a nivel global. Y luego el texto, ¿no? Un poco, si la humanidad viese la Tierra como es claro. y que estamos todos ahí metidos, los unos y los otros, los que se Sí, pelean de aquí y de allá, pues sí, sí, sí. entenderíamos las cosas de otra Sí. manera. Muy bueno. Sí. Y fíjate, perdona, también cómo puede variar la misma experiencia de una persona u otra, ¿no? Ujú, Yo soy de la misma opinión que Carl Sagan cuando en ese texto. A mí, vernos como algo pequeñito, insignificante, perdido en la inmensidad, es un sentimiento que a mí me llena de cierta paz a mí también. y me parece algo bonito y positivo. Sin embargo, tengo un amigo que él tiene lo que él lo llama vértigo a la inmensidad. Ujú, Igual que hay personas que tienen vértigo a las alturas, él siente vértigo de la inmensidad ujú. y cuando piensa en este tipo de cosas le entra muchísima angustia. Sí, totalmente Angustia y... entendible. Claro, Sí, claro. imagínate las distancias que hay. Yo ahí en ese caso, o sea, coincido en varias cosas. Mi nombre, digamos, de guerra es Epsilon, la Y es Sí, lo insignificante, lo discriminatorio, lo hiperpequeño. O sea, yo sí, soy precisamente
de esa humildad, porque creo que además te pone en tu sitio. Sí. Pero esa humildad, entendiendo también la inmensidad que hay fuera. Luego hablamos un poco, porque el universo es enorme, enorme. Y claro, normal que te dé vértigo decir, Claro. vaya, vaya. Pero Sí. bueno, digamos que de alguna manera también eso, o sea, igual es porque nosotros lo enfocamos desde un punto de vista ético, tal vez, digamos, esa humildad, pero claro, si lo ves en términos de números, claro que da miedo. A mí el universo entendido como tal también me parece algo Claro. que da mucho, mucho vértigo. O sea, de hecho, Sí. menos mal que inventamos la palabra infinito para decir, bueno, todo aquello que no conocemos y que ya se escapa, pues infinito. Y te vuelvo a traer aquí un poco a si tienes algo ahora mismo, vamos a entrar en este otro bloque, si tienes algún objetivo o persigues algo a nivel personal ahora mismo, algún proyecto, algo que estés trabajando ahora que nos puedas compartir. Bueno, pues tenemos un proyecto muy interesante que, claro, todos los proyectos son colaborativos. Ya la vida del científico con su proyecto individual, romántico, que desarrolla por sí solo, prácticamente eso no existe. Entonces ahora todo es en equipo, lo cual es bueno. El proyecto más chulo que tenemos ahora mismo entre manos en el grupo en el que yo estoy trabajando, y que además es una cosa muy bonita y que es muy novedosa, es un experimento, un satélite, un futuro satélite, que tiene además un nombre muy de ciencia ficción, muy, muy, muy friki, Arrakis. Arrakis, wow. Realmente no tiene nada que ver con planetas desiertos, tiene que ver con algo todavía más exótico, que es la materia oscura. Buenísimo. Ya sabes que la materia oscura es uno de los grandes misterios, de los dos grandes misterios que hay ahora mismo en astrofísica cosmológica. Y esto como las megas, sabemos que a verlas haylas, pero no creemos en ellas. O bueno, no sabemos. Claro. O sea, tenemos evidencia de que la hay, la materia, pero no tenemos ni puta idea de lo que es. Y entonces hay muchas formas de intentar arañar un poquito información a la naturaleza, buscando cómo es la materia oscura. Y muchas de ellas vienen de la física de partículas, detectores, etcétera. Pero la mayor parte de las que están funcionando hasta cierto punto son las que vienen de la astrofísica. Entonces, ¿qué va a ser Arrakis? Arrakis es la primera misión de la Agencia Espacial Europea que se va a liderar desde España. España lleva en la Agencia Espacial Europea un montón de años y hemos participado en todas las misiones, pero nunca hemos sido los jefes de ninguna. Pues esta es la primera vez que va a ser liderada desde España. Es una misión pequeñita. Todavía, o sea, ha pasado la primera fase, pero todavía tiene que pasar la validación en 2026. O sea que todavía puede que no salga, pero si sale será un bombazo. La llaman misión de tipo F, Fast, va a ser una misión rápida. Eso quiere decir que desde que se propuso, que fue hace año y medio, hasta que termine, solamente pueden pasar 10 años, lo cual es muy poco tiempo en este contexto. Y lo que va a hacer es intentar caracterizar esta materia oscura a través de una de las preguntas claves que tiene que la materia oscura, y es la siguiente. Ya te digo que no sabemos cómo es, pero sí que sabemos cómo funciona. Vale, pues tampoco es del todo cierto que sepamos cómo funciona. El mejor modelo que tenemos de cómo funciona la materia oscura encaja muy bien con las observaciones que tenemos, salvo en un par de detalles que pueden parecer pequeñitos, pero no lo son en absoluto. Y es que si la materia oscura se comportara exactamente como pensamos que se comporta, una galaxia como la Vía Láctea tendría que tener cientos de miles de galaxias satélites. Pequeños satélites alrededor, pin, 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 chiquitines. La Vía Láctea tiene galaxias satélites como las nubes de Magallanes, de unos cuantos, pero no observamos miles, observamos unas pocas. Entonces, la pregunta es, ¿están ahí pero son demasiado poco brillantes para que las observemos? ¿O no están ahí? Y entonces tenemos que cambiar nuestro modelo de materia oscura. Buenísimo. Y entonces Arrakis lo que va a hacer es intentar eso. Tiene una cámara, o tendrá una cámara muy, 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 muy buena. Un diseño que además se ha hecho en una empresa de País Vasco. Y lo que va a tener es una nitidez y una claridad de imagen estupenda. Entonces va a observar galaxias cercanas para ver si esas galaxias satélites muy débiles están ahí realmente o no. Y si no están, pues habrá que cambiar nuestra idea de la materia. ¡Wow! Importantísimo, qué bueno. Esa es la idea básica, sí, está guay. Muy bueno, muy bueno. Y en el departamento, porque tú eres catedrático del Departamento de Física Moderna por la Universidad de Cantabria, la pregunta aquí sería, ¿qué hacéis allí? Buah, hacemos de todo, hacemos demasiadas cosas. Aquí en el departamento, barra IFCA, porque ya sabes que estamos
prácticamente, bueno, pues somos... o sea, el Instituto de Física de Cantabria tiene la parte de la universidad y esa parte de la universidad somos nosotros los del Departamento de Física Moderna y luego una parte del Consejo Superior, ¿vale? Todos trabajamos aquí en el mismo edificio, mano a mano, y hacemos demasiadas cosas un poco a la vez porque tenemos ese problema que muchas veces cuando nos presentamos a estos... a ver si nos dan el título de centro de excelencia, lo que siempre nos critican es que hacemos demasiadas cosas demasiado variadas, porque somos muy multidisciplinares. Tenemos la física de partículas, que tiene dos ramas, una parte muy experimental y otra parte muy teórica, efectivamente. Luego tenemos el grupo de clima. Tenemos un grupo de climatología muy potente que ha participado en el informe este de Naciones Unidas sobre cambio climático y ha liderado la parte española. Hay un equipo muy bueno, chiquitito pero muy potente, sobre física no lineal y física teórica, que estudian con cosas tipo caos, sistemas complejos, etcétera. Es súper apasionante. Hay un grupo de computación muy tocho. Pues computación avanzada, distribuida, cloud, no sé qué, bueno, estas cosas que se me escapan un poco, que seguro que tú entiendes mucho mejor que yo. Sí, he estado por allí, Sí. Y luego, dentro de la parte de astrofísica, somos tres grupos diferentes. Tenemos el grupo en el que estoy yo, que es el de cosmología. Hay un grupo de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Y luego hay un grupo de evolución de galaxias. Entonces, y en el fondo no somos tanta gente. Todo esto que te estoy diciendo nos lo ventilamos entre 70 personas. De tal forma que a veces nos da la sensación de abarcar mucho y sorprendentemente apretar bastante, porque estamos bastante bien considerados. O sea que... Sí, total. De hecho, la sede de un poco del IPCC, digamos, del tema meteorológico, se iba a poner en Santander precisamente por este grupo que estás comentando, la sede a nivel europeo. Sí, 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 sí. La verdad es que... Pocos, pero muy, muy peleones y que estáis haciendo muy buen ruido. Sí, sí, yo tengo siempre he tenido no esa sensación, lo he visto, he conocido a varias de tus compañeros y la verdad es que normal. De hecho, tú tienes, por ejemplo, 26 publicaciones científicas. No. Tengo 260. ¡Buah! Toma ya. Sí. Pues fíjate, nuestro archivero nos dijo, no, yo creo que tiene 26, igual se le ha quedado algún cero por ahí. No, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que de esas publicaciones, muchas de ellas me vienen precisamente de haber colaborado en esta gran misión Planck. Planck produjo muchísima ciencia y tenía una política que puede ser más o menos acertada, que la idea era la siguiente. Si tú eras capaz de acreditar durante suficientes años, haber dedicado una cantidad importante de tiempo al desarrollo de la misión, la preparación, etcétera, hacer una realidad esta misión, tu recompensa era luego poder firmar todos los artículos. Algunos de los cuales hay que reconocer que no he tenido mano en ellos, o sea, y otros que sí. Luego en aquellos en los que sí que tienes ya mayor contribución, se te queda luego reflejado y reconocido, o sea, quiero decir que no te regalan nada, digamos que pero sí, al final ha sido una cantidad de publicaciones bastante alta. Y sí, o sea, para ser astrofísica es un portento. Sí, sí, y a día de hoy, ¿tienes algo entre manos? No lo desgranes si no quieres, pero simplemente está Diego Herrán. Básicamente este proyecto Arrakis, yo soy parte de este proyecto Arrakis y me va a tocar, o sea, me he comprometido a una parte que me da bastante miedo, tengo que decirlo, porque es una parte de gestión. Yo hasta ahora todo lo que he hecho siempre ha sido fundamentalmente investigación y docencia. Suerte. Y la parte de gestión que alguien tiene que hacerlo en algún momento dado, pues para mí es nuevo. Sí, además teniendo a los Harkonnen ahí enfrente, claro, digamos que vas a tener que pelear. Exactamente, esa parte me da bastante miedito. Entonces, y luego además, claro, miedito no solamente por lo difícil que pueda ser y lo coñazo que pueda ser, sino también por el hecho de que tengo serias dudas. O sea, uno no puede ser bueno en todo. Y está por demostrar si soy bueno en esto. Mi opinión personal es que no creo que lo vaya a ser, porque no tengo la capacidad de lucha que tienen otras personas. Pero bueno, en algún momento dado hay que intentarlo y ahora es el momento. Así que se avecinan cambios.
Estamos contigo, o sea, todo el mundo siguiendo, por favor, la misión de Arrakis, por lo que significa un poco para España, lo que comentaba Diego, y también en especial a Diego, así que enviarle de vez en cuando algún cariño o algo así, Por favor. de vez en cuando, ¿sabes? O cuando se llegue o cuando salgan un poco las cosas bien, por favor, Ojalá, sí. darle un buen abrazo a Diego, que como veis es humilde y es una gran persona. Y aquí lo que te preguntaría un poco sobre las publicaciones. Ha habido hace poco un poco de polémica, te lo comentaba antes, Sí. porque un científico, digamos, ha hecho, digamos, un artículo sobre el cambio climático en Nature y después ha explicado que realmente se lo han publicado porque él dice que se ha alineado un poco con lo que se cuenta o, digamos, la corriente principal y que si haces esto, te lo publican. Y ha habido bastante controversia. No sé si te ha llegado algo por ahí, pero ¿qué opinas un poco de este sistema de publicaciones? Claro. Este caso en concreto no lo conozco y no puedo hablar mucho de ello, pero el sistema de publicaciones es muy mejorable. Es muy mejorable. El sistema de publicaciones tiene el fundamento del sistema de publicaciones científicas muy bueno, filosóficamente, que es la idea esta de que las publicaciones te las tienen que revisar. Que Por pares y tal. no tienes razón por quién eres, ni por tu posición, ni por tu autoridad, sino por la Método validez. científico, sí. Efectivamente. Entonces, eso, digamos lo que es el origen y la idea filosófica, genial. La forma de implementarlo, pues tiene problemas. Tiene problemas Claro, los sesgos, ¿no? Tiene sesgos, es una empresa humana, al fin y al cabo, quiero decir, un emprendimiento humano y tiene todos los problemas que tiene el ser humano. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que aunque yo diga esto de que la validez de tus palabras tiene que medirse por tus argumentos y no por quién eres, no es del todo cierto. Claro que no. Y me llega un artículo de un premio Nobel y me llega un artículo de una persona que no conozco e inconscientemente tiendo a darle más crédito a lo que ha dicho el premio Muy Nobel. bueno, sin duda. No debería ser así. Y esto ocurre. Muy honesto. Y, por ejemplo, en el proceso de revisión por pares, es una de las críticas que yo siempre he hecho. No debería ser como es ahora, que es ciego en el sentido de que es anónimo, yo no sé quién me revisa. Tendría que ser doble ciego. Yo creo que para que funcionase bien, yo no debería saber quién me revisa, pero quienes me revisan no deberían tener mi nombre ahí. Deberían tener un artículo sin saber de quién viene. Estoy de acuerdo. Entonces, evaluarlo directamente por el contenido y luego ya después, posteriormente, mira, que no es que... que era tal o que era tal. Sí, pero eso debería estar oculto y yo creo que ahí hay un problema. Luego están los problemas de paradigma, lo que decías tú antes, ¿no? Si el paradigma es científico, es, yo qué sé, el de Ptolomeo, ¿no? Claro. Pues en contra de eso es muy difícil y hay muchas revistas o muchas instituciones que no se atreven a apostar por un pensamiento muy heterodoxo. Es que también hay un quien paga manda un poco, ¿no, Diego? Porque si tú ves los estudios que aplicaban a que, digamos, todos los recursos fósiles eran perfectos para el medio ambiente en los años 60 o 70 y pagados por petroleras, pagados por quienes están interesados en esos, y luego veías los que decían un poco la crítica, que se acallaban o tal, pues entonces ves que hay una distorsión de intereses ahí brutal. Por supuesto, esto es algo que, como comentaba antes, ocurre poco en astronomía porque no interesamos mucho a las grandes corporaciones, pero ocurre mucho en otras áreas. Medicina, imagínate, medicina que genera mucho dinero, etcétera. Farmacología. Claro. Efectivamente, quien paga manda, eso yo creo que es verdad. El negocio editorial es perverso, en el sentido de que me cobran a mí por publicar mi trabajo y luego me vuelven a cobrar otra vez a mí para leerlo. O sea, yo podría, porque tengo mi manuscrito, pero si fuese por todo lo legal, si yo quiero escribir a una determinada revista, tengo que pagar porque me lo publiquen y luego la biblioteca de mi universidad tiene que pagarles. Entonces, claro, es beneficio 100%, o sea, doble beneficio para la editorial, cero beneficio para el autor y para el lector. Eso es perverso. Eso es perverso. Y además triplemente perverso, sobre todo porque los precios que imponen las editoriales, pues si yo soy la biblioteca de Princeton, claro que lo pago. Sí. Si soy la biblioteca de la Universidad de Johannesburgo o de, yo qué sé, más pequeña, más humilde, sí. Un país del tercer mundo. O un individuo. Entonces, está claro que efectivamente los tres principales problemas que tiene la publicación científica es el que no sea ciego el proceso de revisión, el quien paga manda y en las editoriales que son unas rapiñeras. Es así.
Vale, y aquí te preguntaría, ¿crees que hay algún tipo de divulgador tipo Neil deGrasse Tyson a nivel español? ¿Algún científico que, digamos, podamos tener de referente? Hombre, hay muchos, ¿no? Como científico, si yo tengo que Perfecto. seleccionar a un científico, digamos, en activo, que esté dentro del mundo académico y que siga haciendo todas las cosas que se supone que hacemos en la universidad, investigación, docencia, formación, etcétera, y al mismo tiempo sea docente, perdón, divulgador, yo me pondría a Eduardo Sá de Cabezón, derivando. Es Muy bueno. y luego ya hay gente que se dedica específicamente a la divulgación como tal, pues oye, Quantum Fracture es una pasada, Ya Javier ves. Santolaya, bueno, tantos, ¿no? La gata de Schrödinger me gusta un poquitín menos, pero también es muy buena, etcétera. Y además está creciendo mucho el mundo de la investigación. De la divulgación. Ha sido Naucas este fin de semana pasado y no he podido ir a verlo, allá a Bilbao. Qué pena. Es cierto, ha sido. Yo también tengo pendiente echarle un vistazo. Y te preguntaría un poco, ¿podrías contarnos cuál es la foto más vieja del universo? Vale, este ha sido uno de mis temas de investigación míos y de mucha gente, durante casi toda mi carrera, ¿vale? Fondo cósmico de microondas. Esta misión que te contaba antes, Planck, estaba destinado a observar esto, ¿vale? Ujú, Brevemente, pensamos, ya utilizando nada más analogías, ¿vale? Para no ir a... ujú, El universo Big Bang empieza en un estado muy caliente ujú, y lo podemos imaginar como una bola de fuego, una bola de plasma, que se va enfriando. Y cuando se enfría la bola de plasma, la bola de fuego, de repente pues se vuelve transparente, se vuelve fría, pero queda ese calor que tenía esa bola, ¿no? Ese calor lo podemos detectar a día de hoy ujú, y es la imagen más antigua que tiene el universo. El ujú, universo tiene 13.400 millones de años de edad ujú. y esta foto, este fondo cósmico de microondas, este calor residual que queda de la bola de fuego, pues tiene unos 400.000 años. Entonces, una vez me hice la cuenta y se me ha olvidado. Dije que lo iba a tener para acá, pero imagínate que quieres hacer la ecografía de un recién nacido, ¿no? Imagínate una persona de 45 años de edad, Ujú. pues, y ese sería el universo, pues la foto más antigua, el fondo cósmico de microondas, correspondería a una ecografía sacada un par de semanas después de la concepción. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Respóndeme a esta secuencia rápido. ¿El universo se expande? sí, ¿El universo es infinito? no lo sabemos. ¿Existe el vacío? Cuántico. El vacío cuántico, que es un vacío que está muy lleno de cosas. Buenísimo, buenísimo. Sabía que en esta del vacío, porque Sí, preguntarle, digamos, a un cosmólogo sobre el vacío sí, es... sí. No tenemos tiempo para entrar a todo esto. Claro. Digamos que te preguntaría mm, digamos que, ¿es cierto que hay más galaxias visibles que granos en una playa? Sí, ¿Y cómo sí. podemos llegar, digamos, a entender lo que eso significa? Entenderlo, mira, esto además ha salido hace muy poco tiempo un artículo de opinión barra divulgación en el país Ujú, y el mensaje viene a ser el siguiente. Las metáforas, ya sean visuales o lingüísticas, ujú, tienen un límite. O sea, ujú, podemos entender y comunicar bastante bien cómo funciona el universo y divulgarlo a través de metáforas, pero hasta un determinado momento. Llega un momento en el cual la única herramienta que tenemos, el único lenguaje que nos permite entender un poco las cosas son las matemáticas. ujú, Entonces, es como me ocurre a mí, por ejemplo, cuando me hablan de grandes cifras de euros. O sea, yo puedo entender cuánto cuesta un piso ujú, y puedo entender cuánto cuesta un coche. Pero ujú, cuando me hablan de las grandes finanzas, los miles de millones, para mí eso ya no entra en mi cabeza. ujú. ¿De acuerdo? Puedo visualizarlo como cifras, pero realmente no tengo una experiencia humana que me permita entender eso. Ujú. Pues lo mismo pasa con este tipo de cosas. Yo puedo entender las ecuaciones, puedo entender las matemáticas, pero cuando intento encapsularlo en una metáfora, llega un momento en que la metáfora no es suficiente. Ujú. Y un poco siguiendo la parte de, ya hablas un poco de las metáforas, de que no llega el lenguaje, ¿y qué opinas también de esta gente, digamos, que niega evidencias o te dice que la Tierra es plana o, digamos, que niega un montón de conocimiento científico y probado? ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que estamos involucionando como sociedad hacia un Mm. conocimiento inferior? Eh,
No, no lo creo. Yo lo que creo es que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos como seres humanos. Ujú, Al fin y al cabo, y es uno de los problemas que tiene el mito de la Ilustración. ujú, Nos han enseñado que con la razón solamente se resuelven todas las dudas ujú. y somos capaces de entendernos y funcionar bien. Sí, y que no nos engañan los sentidos, ¿no? Tenemos un cerebro lleno de... O sea, a medio evolucionar porque todavía vamos, tenemos demasiadas glándulas y demasiadas pocas neuronas. Ujú, Pues es triste este tipo de actitudes, pero hay que tener claro que primero todos somos susceptibles de cometer este tipo de sesgos y muy de bueno. trampas cognitivas. A mí me ocurre, a todos nos ocurre en algún Ujú, aspecto u otro. ujú, Y entonces, con respecto a la gente que es negacionista, que tiene este tipo de ideas, no es culpa de ellos, ujú, ni nos podemos enfrentar a ellos de una manera agresiva, ¿no? O ujú, sea, el mensaje de, qué gente más tonta, no conduce a nada. ujú. Al contrario, Totalmente. empeora la situación. Estoy de acuerdo. Hay que entender que eso funciona, que son mecanismos de pensamiento que pueden afectarnos a cualquiera, que detrás de ello normalmente suele haber causas psicológicas, sociales, a las que hay que atender y escuchar, Muy e bueno. intentar dialogar de alguna manera con estas personas. Yo no soy capaz de hacerlo muy bien porque soy impaciente, Impaciente. pero habría que hacerlo. Recordad, paciencia, madre de todas las ciencias, eso Sí. decía. Pues una de ellas para lidiar con este tipo de cosas. ¿Y qué opinas también de la emergencia climática? ¿Para Buah, ti es una realidad o es una ficción? es una realidad evidente. Y mira, de hecho, o sea, es circunstancia, ya lo sé, estoy aquí en Santander asado de calor y Ujú, ayer volví de Madrid y estaba muerto de frío. ujú, Se ha puesto como al revés todo esto. ujú, No, es evidente, es evidente. La evidencia, no solamente la evidencia que tengamos en nuestras experiencias cotidianas, la ujú, evidencia científica es abrumadora. ujú, total. Si lo pensamos fríamente, es de cajón también que estamos emitiendo al sistema, o sea, termodinámicamente estamos emitiendo al sistema más energía de la que recibe. Entonces, pues hay que Ujú, se calienta. O sea, es así. clásico. Y, y, y bueno, evidentemente yo creo que de todas O estas... sea, consideras que es antropogénico, ¿no? O sea, Sí, eso. sí, Ujú, sí. Yo creo que sí. No soy experto, también hay que ujú. decir que... Sí, no, pero bueno, lo que tú has dado un dato que me encanta porque has dado el dato de lo que tienes delante. No me has dicho, según no sé qué has dicho, no, no. Mira, me estoy asando ahora mismo y esto, o sea, Hombre, es una anécdota, ya sabes que siempre decimos que anécdota no sí, es lo mismo que datos, lo sé, lo sé. pero bueno, es No, pero es que evidente, yo también las tengo, o sea, quiero decirte, claro. yo también me baso no solo en lo que veo en los datos del NOAA, sino Mm, también en que hablo con gente y me cuentan mm, lo mismo que yo pienso claro, ¿sabes? Y digo, vale, sumando y tal, no es una cosa que solo vea yo, no es mi claro. sesgo, es que Casi toda está. mi familia son agricultores Ujú, y te pueden decir perfectamente cómo están cambiando las cosas. O sea, claro. no es una cosa que venga de la élite académica, es algo Ujú. que también lo experimentamos en el día a día. Ujú, ujú. Vale, dos cosas más y te dejamos marchar, que Sí, te tienes gracias. que ir, lo sé. Una de ellas es, digamos que, ¿tú qué opinas de las inteligencias artificiales? ¿Y consideras que, digamos, van a ser fundamentales un poco para el descubrimiento, por ejemplo, en la astrofísica o en la cosmología? Sí. Sí, ya lo están siendo, ya lo están Ujú, siendo. O ujú, sea, entendido como inteligencia artificial, no el concepto novelesco, ¿no? ujú. De De HAL vamos, 9000. Ujú, efectivamente. Pero ya, por ejemplo, las herramientas de aprendizaje automático, las redes neuronales, etcétera, son la herramienta ya preferente ujú. en la investigación a día de hoy. Entonces ya está aquí, Están está aquí. descubriendo nuevos objetos, ¿no? Sí, Están sí, sí, nuevos sí, sí. cuerpos celestes y tal. Sin duda, sin duda. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con la astronomía y con la física de partículas y con toda la investigación es que tenemos ya muchos más datos, nuestros instrumentos son tan sensibles que tenemos ya más datos de lo que podemos llegar en una A vida o en computar, 1000 vidas wow. a elaborar. Necesitamos la ayuda de la inteligencia artificial para poder sacarle todo el jugo a esos datos. Qué bueno. Entonces, no solamente es que esté aquí para quedarse, es que es necesario y es positivo. Tiene que haberlo, porque si Ujú. no, estaríamos desperdiciando lo que tenemos. Qué bueno esto que acabas de decir, este dato. Y lo último Mm. que te comentaría es, ¿tú qué opinas de las redes sociales? Eh, ¿Crees que están viniendo bien un poco, ya no solo a nivel personal, pero también para tu profesión, para la ciencia? ¿Tú qué opinas de las redes sociales? Yo creo que son importantes, Ujú, son interesantes, son divertidas, son necesarias. Las redes sociales son una extensión de nuestra red de conocimientos y de amistades, o sea ujú, que estoy a favor de ellas. Yo creo que para el trabajo en sí
son más un factor de distracción que un factor constructivo, pero sí que es verdad que son muy importantes y determinantes para esta cosa tan crucial que es la divulgación científica. Tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos está dando. Y una forma de hacerlo, de las mejores, es las redes sociales. Ojalá tuviera yo tiempo para tener más presencia en las redes sociales, la que tengo, porque hace falta también saber hacerlo bien. Pero sí, es necesario y como herramienta para comunicar, para crear esa cultura científica, para favorecer también el debate, es importantísimo. Vale, pues un poco hasta aquí vamos a llegar, te vamos a dejar marchar. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí. Si quieres comentar cualquier cosa, despídete, aquí tienes tu cámara. Pues nada, muchísimas gracias una vez más por haberme dado esta oportunidad. Me lo he pasado genial. Recomiendo The Hacker Style. Y de nuevo, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Aquí lo tenéis. Pues a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hola, somos The Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.